Esta presentación de hoy voy a ir leyendo un poco y contándoles para poder hacer un buen uso del tiempo. Esta presentación de hoy tiene el objetivo de la gestación temprana de las intervenciones públicas, y una concretamente sobre la infancia pobre de la provincia de Buenos Aires, concretamente entre 1910 y 1920-21, que era lo que decía recién en la presentación Agustina. Como decía, recorrer un poco las tempranas gestaciones de esas políticas públicas y también su azarosa implementación, haciendo mucho hincapié en los contextos que vieron nacer esas intenciones, esas políticas, y pensar en esos contextos que hicieron posible la aparición de esas ideas, que se tradujeron en leyes en algunos casos, pero también cómo esos contextos condicionaron la implementación o nos ayudan a entender el porqué de esa implementación azarosa que recién decía. Y en este caso también en el retraso de esa implementación y en las características que tuvo cuando lo hizo. En las dos primeras décadas del siglo XX, los primeros años, la cuestión de la infancia abandonada, peligrosa, vagabunda, en peligro, y todas esas denominaciones que ha recibido, estaba más candente que nunca, estaba muy sobre el tapete. No era un tema nuevo, desde fines del siglo XIX es un tema que preocupa, pero en este momento empieza a hacerse más intensa esa referencia, y era un tema que preocupaba a la opinión pública, si uno lo piensa en un sentido amplio, aquella que se expresaba a través de los diversos medios de prensa, que preocupaba a muchos legisladores, a distintos miembros del arco político, a profesionales de las más variadas disciplinas, pedagogos, médicos, juristas, entre muchos otros. Era un momento en el que se oían fuertes esas voces que planteaban que era necesario en ese contexto introducir algunas reformas respecto de la manera de tratar las problemáticas asociadas a ese colectivo, a niños, niñas, jóvenes, de los sectores pobres, de las clases trabajadoras. Y se hacía mucho hincapié, y se refuerza el hincapié, porque como les decía no era algo, con respecto de sugerir un camino a seguir para eso, que era la formación en oficios. Era cada vez más aquellos que planteaban que reconocían que los asilos existentes, las soluciones que existían hasta ese momento para resolver esas problemáticas estaban poblados, las vacantes eran un tema, pero además se hacían más insistentes las críticas respecto de la manera en la que ese entramado institucional previo tenían para resolver los problemas. En general, lo que se planteaba era que no bastaba solo con asilar o con atender o con brindar el techo y comida, sino que, porque eso evidentemente, según se planteaba, y habida cuenta de la multiplicación del problema que representaba la infancia en ese momento, este sector específicamente, no se estaba traduciendo, según se sostenía, en resultados positivos. Por eso digo que se reconocía no solo que las soluciones que existían eran insuficientes, sino que además había que modificar esas maneras de llevar adelante esas prácticas. Entendían que el problema que involucraba a niños, niñas que caían en la delincuencia, o aquellos que aún no cayendo en ella, se manejaban, se movían en una delgada frontera, en una marginalidad que los ponía al borde de transgredir las normas. Si no lo hacían, al menos eran potenciales, y que la causa estaba en el entorno familiar no adecuado, en el hecho de tener trayectorias familiares, crecer en un ámbito o trayectorias escolares que también se veían truncas por algún motivo, que no eran las consideradas necesarias y correctas. Por ello se insistía, como decía, de asilar, de, digamos, sustraer a ese medio nocivo a ese colectivo, pero también sobre todo reeducar o reeducar en algunos casos en el trabajo. Se entendía que era una solución, y como les digo, no es algo novedoso, pero sí es algo que se hace cada vez más potente a medida que el problema social que implicaba esos sectores de la infancia se tornaba, digamos, aumentaba la sensibilidad respecto a ese problema y se tornaba cada vez más preocupante, más evidente. Entonces, sin embargo, lo que yo les propongo un poco con este trabajo, con esta acción, digamos, es que surge de otros trabajos, tiene que ver con
esto de no desconocer, más allá de las críticas y también de la existencia de, como digo, de otras soluciones que eran las criticadas, los tempranos intentos que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, por introducir reformas en ese sistema. Que concretamente, por eso planteaba lo de 1910. Se puede rastrear el inicio, al menos, de esta iniciativa en 1910. En ese año llega a la gobernación de la provincia José Inocencio Arias, un gobernador por el Partido Conservador, y al muy poquito tiempo de llegar al poder, él hace explícita ciertas preocupaciones por la situación social de la infancia, y el resultado fue la sanción como ley de un proyecto que él se encargó de enviar al Congreso en el mismo año, 1910, de la Ley de Patronato de Menores de la Provincia de Buenos Aires. Era una ley que preveía la creación de una institución que se pregonaba como una institución modelo, que iba a estar destinada a darle albergue y educación y formar para el trabajo a la mayor cantidad posible de niños, niñas, que por las razones más diversas quedaban en manos de los defensores de menores. Es decir, aquellos que no tenían que representaban un problema para la sociedad, y también desde este punto de vista, en ese momento para el Estado, y que no tenían un destino, o que tenían un destino incierto. Y sobre los que se consideraba que era necesario tomar alguna medida. El contexto de época en el cual el gobernador Arias plantea este proyecto, es un momento en el cual la provincia estaba atravesando, país también, pero la provincia de Buenos Aires, estaba atravesando por un momento de crecimiento económico, de desarrollo, de expansión sin precedente, era el cenit, un momento culmine de ese proceso que de alguna manera estaba basado muy sintéticamente, en la producción de productos para la exportación. Era un momento de crecimiento que también empezaba a mostrar algunos desajustes, no es nuevo tampoco, pero que empiezan a hacerse evidente también una serie de desigualdades que empiezan como les decía, a generar ciertas sensibilidades, y la cuestión de la infancia y de algunos sectores de la infancia sobre todo, estuvieron en el centro de mira en ese contexto de crecimiento. Por otra parte, digo, en este momento la promoción de una institución como el patronato respondía a la convicción que tenían esas dirigencias, sobre todo en este caso puntual, digamos, las iniciativas del gobernador, de resolver esos problemas articulando una política pública. Eso me parece interesante plantearlo. Por eso yo decía hoy lo de los tempranos intentos del gobierno por ensayar algunas soluciones, más allá vamos a ver después del resultado. Y promovía supuestamente, según se decía, una manera más moderna de atender a esa problemática de acuerdo a los tiempos que corrían. Era preciso en ese momento, se entendía que era necesario dar muestras de civilización, de estar a la altura de los países más modernos del mundo, países con los cuales los intelectuales, algunos miembros del Estado, del gobierno en ese momento, estaban en contacto y estaban en comunicación, digamos, se pretendía estar con esta política a la vanguardia de lo que se suponía o lo que se consideraba los países más modernos del mundo. Se estaba atravesando, como decía, por un momento de progreso, de modernización, y entendía el gobierno provincial que era necesario generar algunos cambios no solo digamos, yo menciono esto porque es lo que a mí me interesa, pero bueno, se suponía que el patronato venía a cumplir una función de prevención muy importante y que era un exponente de civilización, así en esos términos se lo planteaba. Entonces, como les decía, acorde con un clima de ideas donde también se empieza a hacer evidente en los discursos de la prensa, de legisladores, de intelectuales, etc., el gobernador Arias consideraba que había llegado el momento de resolver el problema social de la infancia y que esa era una cuestión pública y política, es decir, era una función de la cual tenía que hacerse cargo el gobierno. Obviamente eso no implica pensar que el gobernador, o aquellos que lo motorizaron, gestionaron y estaban de acuerdo con esta política y con implementarla, dejaran de pensar o pensaran que esto venía a reemplazar el accionar privado, ¿sí? Es decir, en la matriz de pensamiento de la época, las prácticas privadas respecto de la atención de la infancia no eran pensadas como excluyentes y además se iban a prolongar por mucho tiempo. De todos modos, es evidente que en ese modelo mixto de atención de necesidades, en ese conjunto de instituciones que atendían esas necesidades, ahora, digamos, el protagonismo
organismo privado no cedía su lugar, pero se empieza a ser evidente un Estado que, al menos desde la opinión de algunos, como estos que estoy mencionando, parece estar cada vez más presente. Como el mismo gobernador Arias decía, era al Estado al que le incumbe la principal iniciativa de remediar semejante situación. Digamos, hay una intención, al menos digo, por parte de algunos gestores de políticas públicas de poner al Estado a la vanguardia en cuanto a las soluciones que se pensaban. En ese momento, hacia 1910-1911, es decir, ni bien la ley, el proyecto se transforma en ley, los avances del patronato parecían ir viento en popa. Se habían adelantado la aprobación de los planos para el edificio, se hablaba de un edificio de grandes dimensiones, se había también localizado, se estaba trabajando en localizar un terreno, digamos, se pensaba en un edificio que tenía que tener la característica, la capacidad de albergar muchos chicos, se hablaba de unos 1000 chicos en ese momento, chicos y chicas, porque era un proyecto mixto, aunque además que tenía que ocupar un terreno obviamente por las dimensiones muy grandes, además el edificio tenía que tener dimensiones grandes porque tenía que, o preveía, digamos, el asilo, pero también la educación, entonces y la formación, las dos cosas, lugar para aulas, para la formación, digamos, en todo lo que tuviera que ver con la educación común, y al mismo tiempo el espacio para talleres, porque una cuestión central de ese proyecto, un aspecto central era la formación en oficios, y también espacio y tierra para el desarrollo de prácticas agrícolas. Digamos, la formación profesional estaba pensada en un sentido amplio, y eso hacía que el lugar donde tenía que levantarse el edificio fuera importante, porque tenía que reunir ciertas características para poder contener ese proyecto. Sin embargo, Arias falleció en el ejercicio, el gobernador falleció en el ejercicio de su cargo, y en 1912, es decir, él no llegó a ver realizado esa obra que, como les decía, parecía avanzar exitosamente en ese momento. Y la obra del patronato, entonces, que tanto impulso recibe en este contexto, a fines de 1912 estaba paralizada, y habría que esperar hasta 1917 recién para poder empezar a pensar en un principio de ejecución de la obra, y con algunas características que también vamos a ver limitadas, digamos, en relación al gran objetivo que se había planteado en un principio. La pregunta es qué sucedió entonces, ¿no? Digamos, por eso yo hoy les decía lo de los contextos. ¿Cuál fue el contexto o qué características, a grosso modo, tenía ese contexto posterior al fallecimiento del gobernador que ayude a explicar, a entender esos derroteros, ¿no? Ese retraso, esa paralización de la obra. En principio, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los acontecimientos políticos que se suceden. Después de la muerte de Arias, obviamente lo sucede el vicegobernador, tal como debía ser, pero lo que no era tan esperable era el fallecimiento del vicegobernador también en el ejercicio del cargo. Eso implicó la necesidad, digamos, de buscar o hacer un llamado de elecciones para completar ese mandato, cosa que sucede, pero a su vez el nuevo gobernador elegido también fallece en el ejercicio de su cargo. Es decir, hay una inestabilidad política ahí generada por el recambio de los líderes provinciales, en primer lugar. Por otra parte, estos son momentos, es un contexto donde la política también va a estar un poco movilizada por el proyecto de reforma de la ley electoral promovido a nivel nacional, y que a poco tiempo también la provincia va a adaptar. En ese sentido, esa reforma política lo que hizo, y el apoyo del gobernador, en ese momento el gobernador de la Serna, cuando aún estaba en el ejercicio del cargo, el apoyo a la reforma agitó un poco las aguas dentro del Partido Conservador, de los sectores más, valga la redundancia, más conservadores, más reacios a esa reforma, porque entendían o temían de algún modo que eso pudiera, digamos, generar una pérdida de poder o de control por parte del partido gobernante del Estado. Entonces, hay ahí una cosa de una situación donde se activan un poco las facciones dentro del Partido Conservador, se obstaculiza la tarea legislativa de la Serna por parte de los opositores dentro de su mismo partido, ¿no? Y renace, digamos, vuelve al centro de la escena una figura política controvertida, que es la de Marcelino Ugarte, que ya había sido gobernador de la provincia,
que era un personaje muy identificado con el fraude conservador, digamos, con muchas cuestiones de la práctica política que se suponía que la reforma electoral tenía que, de algún modo, estaba llamada a dejar de lado. Por otra parte, el escenario económico también se complica en ese contexto. Hacia 1913, ya la provincia de Buenos Aires, digamos, pasamos de aquel momento de esplendor y de crecimiento y de desarrollo a un momento donde la crisis económica empieza a dar algunas muestras, o hay algunos elementos que empiezan a dar muestras de crisis económica por parte de la provincia. Una provincia que, según decía Arana, que fue el gobernador interino que se encargó de llamar a elecciones para reemplazar al gobernador y el vicepresidente que les contaba hoy, él decía que, bueno, sintetizando, digamos, la provincia gastaba más de lo que podía hacerlo, por lo tanto tenía un desequilibrio ahí fiscal que entendían que había que resolverlo con algunos recortes y algunos ahorros del gasto público, extremando la austeridad. A esa situación ya compleja, en esa situación compleja se inserta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 con una serie de consecuencias para la economía argentina que, digamos, no hacen más que sumar problemas a una situación que ya, como les decía, daba ciertas muestras de agotamiento. En concreto, ese modelo de desarrollo económico que estaba tan basado en la exportación y en las relaciones con el exterior, se vio absolutamente alterado con el estallido de la guerra, que afecta además, o que tiene como protagonistas beligerantes a los socios comerciales de Argentina. Lo que se puede decir es que el intercambio comercial, el arribo de capitales para la incipiente industria argentina, la llegada y el intercambio de mercadería se ve fuertemente alterado. Eso genera desempleo, digamos, genera una situación social que se complejiza, que empieza a mostrar digamos, que empieza a plantear algunas situaciones que tienen que ver con, o a poner mucho más sobre el tapete las desigualdades que les decía hoy. No son nuevas, pero esto empieza o es una situación que lo complica. Una de las cuestiones que la prensa más denuncia en ese contexto es el aumento de la mendicidad en general, sobre todo de la mendicidad y el vagabundaje infantil, como una muestra, digamos, ¿no? Como un elemento que sirve para medir un poco esa pobreza que empieza a ver como en aumento. Por otra parte, el patronato tiene otro problema, o atraviesa por otro problema, que es la cuestión del terreno. Como hoy les decía, era importante que ese terreno tuviera determinadas características porque tenía que ser de grandes dimensiones, ser apto para la agricultura, bueno. Y la comisión técnica que estuvo a cargo de empezar a hacer el informe de ese primer espacio que habían encontrado para levantar este edificio, entiende que no era apta, ese lugar la tierra no era apta, que tenía problemas de inundaciones y demás, por lo tanto ahí se paraliza también por motivos que son propios de la obra. Es decir, todas estas cuestiones, digamos, que están ahí operando en ese contexto, sirven para que los avances del patronato, como les decía, una obra que se planteó como urgente, como necesaria, y que se empezó a trabajar en ella como tal, se quede detenida en el tiempo. Mientras tanto, digamos, uno podría preguntarse qué pasa o cuáles son los avances que se pueden dar en este contexto. Hacia 1914 se toman en posterior a 1914, hasta 1914 y 16, toman algunas medidas en el contexto del gobierno de Huarte, porque ese personaje que yo les decía vuelve a la gobernación de la provincia. Él, por ejemplo, toma una decisión que es la de instalar lo que se llamó el depósito del patronato, o también un refugio provisorio. Lo que hace es decir, bueno, vamos a buscar otro terreno, logran encontrar otro terreno donde finalmente después se va a levantar el edificio, mucho tiempo después, pero en el mientras tanto deciden establecer el lugar, la institución, en un lugar provisorio. Entonces encuentran una casa en el centro de la ciudad de La Plata, nada que ver con aquella idea de tener espacio para la agricultura, talleres, etc. Se lo toma como algo momentáneo, provisorio, que debía
ser así supuestamente, y para alojar unos 60 chicos. O sea, la dimensión también era muy reducida en relación a lo que se había pensado en un primer momento. Pero lo cierto es que hacia 1917, yo les decía, hay que esperar a 1917 para ver un principio de ejecución. ¿Cuál es el principio de ejecución? Este refugio provisorio. Este refugio provisorio que fue reglamentado, es decir, que empieza a funcionar en concreto, con la llegada a la gobernación del interventor. Acá hay un paréntesis chiquitito porque no es la cuestión política, digamos, o no es un trabajo de historia política, pero es importante tener en cuenta que a nivel nacional el radicalismo ha llegado al poder y se generan intervenciones en una serie de provincias que son contrarias, del signo contrario, político contrario. Entre ellas está la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es intervenida y el interventor, que está unos meses en el poder, lo que hace es reglamentar ese refugio provisorio que se había establecido. Eso en el año 1917. Finalmente, un tiempo después, llega al poder, en 1918, el primer gobernador electo por el radicalismo en la provincia. Mientras tanto, ha pasado un tiempo y no había sido resuelta, obviamente, y la prensa lo recordaba y insistía, era bastante insistente en este sentido. Y señalaban que esa solución que había puesto en marcha Ugarte, en realidad el gobierno de Ugarte y que la intervención lo había terminado de resolver, no se desarrollaba, no estaba llevándose adelante de la mejor manera, primero porque denunciaban hechos de la vida cotidiana del patronato que nada tenían que ver con lo que se suponía que tenía que ser, ¿no? O que era el objetivo. Se hablaban de tumultos, de fugas, de un espacio que era incómodo porque los chicos estaban hacinados, porque además eran solo varones, tampoco se había dado lugar a el refugio de menores mujeres que también estaba contemplado en la ley. Decía que los menores también se quejaban por el trato recibido y hablaban de un lugar que tenía un régimen más de presidio que de asilo, ¿no? Donde además, por las dimensiones muy reducidas, tampoco se podía llevar adelante todo lo que tenía que ver con la formación en oficios, los talleres y demás. Es decir, entendían además, insistían mucho en esto de, bueno, ¿cuándo van a construir el edificio? Porque se insistía mucho en el edificio porque las características del proyecto estaban íntimamente relacionadas con la posibilidad de tener ese edificio, por esto que les decía, por las dimensiones que implicaban así una cantidad de chicos y de chicas mucho mayor al que se estaba atendiendo en ese momento, y además porque el proyecto implicaba una formación que claramente no se estaba llevando adelante. Es decir, las medidas que se van tomando, si nosotros pensamos desde 1912 que yo decía que se había paralizado la obra, si uno las piensa en términos de años, son medidas tomadas como con cuentagotas y que van resolviendo muy poquito en relación al proyecto original. Durante la gobernación de Croto también se van a tomar algunas medidas. Por ejemplo, él recoge el guante de estas críticas o de estos comentarios insistentes respecto del hacinamiento y del hecho de que los chicos no están no son bien tratados en el espacio donde están, y decide trasladarlos a otro lugar, también a otra casa céntrica, es decir, no era, también ese traslado sigue siendo pensado como transitorio, con la intención de poder alojar más cantidad, porque la demanda crece, esa también es una realidad, y plantea la posibilidad de que ese espacio más pequeño sea reservado para las menores de sexo femenino. Es decir, es la primera vez al menos que se le intenta dar un inicio de ejecución a la idea de asilar mujeres. Y al mismo tiempo él también trata de avanzar en ese proyecto del edificio propio, poniendo la piedra fundamental, supuestamente, o sea, lo ponen. Después esa piedra fundamental no va a ser la que origine el edificio más adelante, ¿no? Y también llama a licitación para comprar varios millones de ladrillos, es decir, se avanza, se dan muestras de ir avanzando en la construcción del edificio, que es lo que tanto se le reclama, no solamente por parte de la prensa opositora, porque el gobierno de Croto también políticamente atraviesa por una serie de circunstancias de disputa de facciones, y bueno, es un momento bastante complejo.
la cuestión del reclamo por parte o la oposición o la opinión pública, digamos, es transversal a diversos signos políticos, a senadores, diputados de distintos partidos, a prensa de distintos signos o de distintas afiliaciones ideológicas. Digamos, hay una preocupación que está presente, que se hace cada vez más, más fuerte. Y una cosa de la cual también se lo acusa al gobierno en ese contexto es a este gobernador, es de la inacción, digamos, se pone muy, se hace mucho hincapié en la desidia política, en la falta de decisión política, en por qué no se toma la decisión política de levantar ese edificio y de una vez por todas resolver ese problema tal como se pensaba. La pregunta es si realmente, digamos, el gobernador tenía otras prioridades, si no le interesaba, si uno mira cuáles son la obra o el proyecto, los discursos del gobernador, no parece ser que, digamos, la cuestión de la infancia, así como para Arias había sido una prioridad, y a poco de llegar al poder plantea su preocupación sobre el tema y tracciona para encontrar una solución. No se discuten con estas ideas de que el Estado tiene que tomar en sus manos y llevar adelante finalmente ese proyecto, pero tampoco parece haber una intención o una voluntad muy marcada para transformarlo en realidad. Como yo les decía, bueno, el gobernador coloca la piedra fundamental, busca un lugar más grande, digamos, da algunas muestras de avances, pero son avances que nunca terminan de, si uno piensa en la cantidad de años que han transcurrido, no terminan de ver una solución. Incluso el diario El Día de la Ciudad de La Plata señalaba que había pasado mucho tiempo después de colocar esa piedra fundamental y le reclamaba, bueno, ¿qué pasa? Que no se termina de, cómo se avanza, digamos, lo interpelan directamente y lo responsabilizan. Incluso se hacía referencia a que no era una cuestión económica la que había detrás, porque el patronato tenía supuestamente un fondo destinado, digamos, había un fondo especial, específicamente pensado para eso. Incluso se acusaba de que las soluciones provisorias en realidad restaban dinero de ese fondo y sin terminar de dar las respuestas necesarias, ¿no? Es decir, supuestamente esos ensayos de patronato que calificaban de desgraciados o de erróneos a los refugios provisorios, ¿no? Lo que se sostenía era que terminaban mermando ese fondo en vez de solucionar el problema. Más allá de estos dichos de este diario y de otros medios de prensa, como les decía, porque no es una cuestión que tenga que ver con una ideología puntual, esos ensayos de patronato en realidad en la práctica constituyeron la respuesta concreta a la situación de la infancia que estaba dando el Estado, según el Estado de la provincia de Buenos Aires, según lo que había planteado la ley de 1910. Incompletos, tardíos, los mismos representantes del gobierno, el mismo gobernador Coto reconocía que esto era así, pero sin embargo podemos pensar también que fue, o debemos pensar también que fue, digamos, lo poco que permitió poner manos a la obra en primer término, no, para el caso de los varones, y un poco más tarde para el caso de las mujeres y en dimensiones más reducidas. Mientras tanto, digamos, mientras esto sucede, los refugios provisorios, estos estatales, pero sobre todo las instituciones particulares, aquellas que eran denostadas en 1910-12 respecto de la manera de llevar adelante la práctica asistencial, siguieron siendo las que daban en la práctica y en el día a día la respuesta a la gran cantidad de niños, niñas, jóvenes que en toda la provincia requerían una solución, tal como lo decían los discursos, como decía, de diversas orientaciones ideológicas. Esto no tiene que ver con una cuestión ideológica puntual, y cómo se venía sosteniendo e insistiendo desde tanto tiempo atrás. Es decir, todo parece indicar que los vaivenes de esta política y de estos contextos atravesaron a este proyecto que, más allá de ser pregonado como tan urgente, tan necesario, cosa que, como les digo, es así en el momento de gestarse esta política, pero se va incrementando ese reclamo en los mismos términos, sin embargo, la política parecía tener otro tiempo. Entonces, no sé cómo estoy con el tiempo, perdí la noción del tiempo. Como para cerrar un poco o redondear un poco la idea. Yo les decía que al poco tiempo de llegar a la gobernación,
Arias, el gobernador Arias, había promovido la sanción de esta ley de patronato de menores. Era un momento favorable, era un contexto favorable en lo económico, también políticamente él pudo llevar adelante esa, más allá de su voluntad personal, tuvo el consenso, digamos, para poder, el escenario era favorable para poder transformar su proyecto en ley. A pesar de eso, lo sorprende la muerte en el cargo y él no había realizado su proyecto. De ahí en adelante la política provincial se vio sometida a duras pruebas en los años sucesivos por distintos motivos. Por una parte, yo señalaba de la muerte de varios gobernadores, también la cuestión de las facciones, cómo las distintas facciones, tanto del conservadurismo primero, pero después también del radicalismo, van a jugar en contra en relación a algunas obras públicas como esta. A esto hay que sumar el desequilibrio fiscal de la provincia que se empieza a hacer, a sentir tempranamente, supuestamente sobre todo por el aumento del gasto público. En ese contexto se insertan las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el clima partidario se convulsiona también por la cuestión de la reforma electoral, el clima partidario del conservadurismo, ¿no? Es decir, es un contexto muy difícil que tuvieron que atravesar los gobiernos en materia económica, a lo cual hay que sumar también todas estas luchas políticas, o al revés, en cualquiera de los dos órdenes, y que todas estas cuestiones y la cuestión facciosa también ponen algunas obras públicas como el patronato en una larguísima lista de espera. La realidad es que esto entra en una lista de espera que, como ustedes ven, fue de muchos años. Y si bien la prensa y los intelectuales que estaban preocupados por la infancia, estaban preocupados y entendían que era urgente encontrar una manera distinta para resolver los problemas de la infancia pobre, como les decía recién, los tiempos políticos claramente demostraban ser otros. Es así que también las urgencias económicas, sin duda, pero sobre todo yo creo que también tiene que ver con los vaivenes de la política, ¿no? Le ganaron la batalla en el día a día a las prioridades de la agenda gubernamental. Y en algunos casos, incluso esas agendas, salvo las excepciones como la de Arias, estaban poco dispuestas, y estoy pensando en el caso de Proto, ¿no?, a ocuparse aparentemente, si uno analiza su obra de gobierno, sus discursos, etc., no está la cuestión social de la infancia, digamos, ocupando un lugar central, como por otro lado pareciera que debiera ser si uno atiende a los discursos de otros sectores, o mismo de la prensa. Este primer gobierno radical, el de Croto, no fue tampoco un gobierno que, digamos, son considerables las cuestiones y las vicisitudes políticas por las que tuvo que atravesar también. De hecho, tampoco termina su mandato el gobernador y renuncia un tiempo antes de terminarlo, producto de las presiones políticas de su propio partido y otras cuestiones. Pero en ese momento, cuando él renuncia en 1921, el patronato seguía siendo un proyecto que, para realizarse de manera acabada, tal y como se lo había pensado en 1910, seguía sin realizarse porque el punto de partida, más allá de la existencia de los refugios provisorios, para llevarse a cabo, como les decía, de manera acabada, se necesitaba ese famoso edificio por el que tanto se peleaba o se segregaba, pero no llegaba. El edificio era fundamental porque implicaba, como les decía, la posibilidad de darle cabida en él a una gran cantidad de niños y niñas, o jóvenes, que debían quedar bajo esa ala de protección, pero también para la instalación de talleres y para la formación en oficios y en la práctica de la agricultura, que era esencial para el proyecto. Era no solo la cantidad, sino el tipo de educación o de formación que se pretendía dar para que esos chicos salieran a la vida, digamos, tal como se decía, o como elementos útiles a la sociedad, ¿no? Citando un poco. Es decir, que pudieran valerse por sí mismos cuando salieran de ahí. Como vimos, el radicalismo, cuando llega a la provincia de Buenos Aires, toma una serie de medidas para poder aumentar ese proyecto que le precede, ¿no? Que fue gestado por los gobiernos conservadores. La reglamentación de ese refugio provisorio, instalar un lugar para las mujeres, cosa que hasta ese momento no había, incluso intentar dar inicio a la obra del edificio. Pero la realidad es que ese reformismo o esos intentos de estos gobiernos son moderados. Son medidas, como hoy decía, como tomadas a cuentagotas en relación a todo el tiempo que transcurre. Y más allá de algunos discursos particulares, muy encendidos, muy insistentes, parece ser que la agenda de estos gobiernos, de los diversos gobiernos que van pasando, en ella no parece ser que los menores ocuparan un lugar de prioridad. Por eso, yo creo que, en cierto modo, este conjunto de situaciones y de causas, ¿no?, es lo que ayuda a explicar la moderación y la demora con la que se van tomando estas medidas.
es una mesura que no permite tomar esas medidas con la urgencia o acorde con esa urgencia que los discursos reclaman, ni tampoco con la magnitud necesaria que tiene la obra. Por lo tanto, hacia 1920, en 1921, esta obra, o este proyecto sigue siendo una meta a alcanzar, que era resolver por fin, porque así se lo planteaba, resolver al fin o por fin el problema, resolverlo, de la infancia pobre abandonada o mendicante de la provincia de Buenos Aires, que se observaba como un fenómeno en aumento y en ascenso. En suma, la infancia fue un campo, en este contexto, no, como les digo, es algo que se puede rastrear incluso a fines del siglo XIX, pero que va en aumento y creciendo, fue un campo sobre el que se plantearon problemas, se mencionaron soluciones, se disputaron sentidos y prácticas incluso. Pensar esos sentidos en derrotero histórico ayuda a entenderlos, en principio en ese contexto histórico, que tan así que he intentado ser sintética, yo he tratado de dar cuenta de ese contexto. Eso ayuda a entender esas prácticas y esas disputas en un sentido situado, ¿no? En un contexto situado. Pero también nos ayuda a entender un poco o a comprender la trayectoria de las intervenciones públicas, en este caso, también se las puede analizar al calor de las intervenciones privadas o en conjunto, las trayectorias de las intervenciones en contextos de desigualdades crecientes como es este que se empieza a transitar en este momento. Las prácticas y las representaciones actuales que tenemos sobre la infancia tienen una larga historia. Si nosotros pensamos o leemos estos discursos, dicen mucho o tienen mucho, digamos, de cosas que uno encuentra habitualmente hoy. Reflexionar sobre la construcción de esas prácticas y de esas representaciones también es un poco el objetivo o el interés que yo tenía con trayendo este tema para conversar y para pensar en esas trayectorias históricas en un contexto situado, pero también pensar en la construcción de esas histórica, de esas representaciones y de esas prácticas que también se encuentran entre nosotros, muchas veces. Bueno, eso era todo. Como les dije, perdí noción del tiempo, así que no sé si me excedí, si no sé. No, perfecto. Re bien con el tiempo. Me alegro. Muchísimas gracias. Si te parece y les parece a los participantes, damos apertura al debate, a las preguntas. En mi lugar, como para arrancar, tenía ahí una consulta en relación a la ley del patronato del 1919, me parece que mencionaste, en relación a la institución, al patronato de menores. Ahí la diferencia o pensar un poco también los cruces entre ambas, y por otro lado también algo que dijiste en este último rato en relación a, perdón, a las instituciones previas a este asilo de la infancia pobre, que imagino también venían de la mano de lo privado, de lo confesional, y cuál era en parte ese escenario previo al patronato. No sé si te parece, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta y después respondes a todas, o después se van sumando, como prefieran. Está el chat también, si alguien quiere escribir. Bueno, te escuchamos. Lo que prefieran, no tengo... Bueno, está buena lo que... las dos preguntas. La primera, respecto de la ley de patronato, súper pertinente, porque por ahí yo creo que lo dije, pero muy al pasar, y es importante hacer la diferencia. Cuando uno habla de patronato, lo primero que, digamos, como que el sentido común nos lleva en realidad a la ley de patronato de 1919, que no es esta que yo estoy mencionando justamente. Porque esta... por eso yo insistía con lo del patronato provincial. Esta ley de 1910 es una ley provincial que buscaba, como les decía, construir un internado modelo, ¿no? Pero no deja de ser un internado y un lugar donde asilar menores de edad, varones, mujeres, jóvenes, entre 7 y 14 años era la edad pensada para el ingreso, por lo menos por esa ley original, pero que no tiene nada que ver con ese cuerpo legal de 1919.
Ese cuerpo legal de 1919, o la ley conocida como la ley de patronato de 1919, es una ley que instituye un cuerpo legal específico para el tratamiento de los menores de edad y que tiene otro objetivo, ¿no? Que pretende ordenar otras cosas y que también crea, aunque no se instalan en ese momento, los tribunales de menores, ¿no? Tiene que ver con tiene otro objetivo. Eso ha sido muy trabajado y muy recorrido por diversas autoras, entre ellas por Carolina Sapiola, que ha súper trabajado el tema, desde la gestación de las políticas y los múltiples proyectos hasta que finalmente se sanciona en 1919. Más. No tiene nada que ver con esta ley, porque la que yo trabajo, que tiene que ver con una institución pensada desde el Estado, o con una solución estatal que se empieza a pensar desde el Estado de la provincia de Buenos Aires, porque además esa otra ley no tenía injerencia en la provincia de Buenos Aires, sino en territorios y en Capital Federal, en ese momento. Y esta es una intervención pública, la que yo trabajé, sobre la infancia de la provincia de Buenos Aires. Y supuestamente yo mencioné la ciudad de La Plata porque el internado estaba pensado ahí primero, el primero de ellos. Los refugios provisorios y ese famoso edificio estaban pensados para ser construidos en la ciudad de La Plata, pero en realidad estuvo pensado para alojar chicos de toda la provincia. Era un proyecto que tenía que tener injerencia en todo el territorio de la provincia. Ellos querían darle la solución, por eso yo insistí en esto de la solución, ¿no? Al problema de la infancia de toda la... Era muy ambicioso, realmente. Y además, por eso también existía un fondo, por eso yo decía que lo económico, al menos en los primeros tiempos, cuando esto va creciendo de magnitud, digamos, si entramos a los años 20, que es algo que yo estoy trabajando ahora, pero lo voy a mencionar solo al pasar, la cuestión económica empieza a tener otra relevancia para explicar el retraso de la obra. En este momento todavía no me atrevo a decir eso porque existía justamente, la ley crea también los recursos con los cuales, o de dónde sacar el dinero para generar este proyecto, para hacer realidad este proyecto. Y era, entre otras cuestiones, además del aporte de la provincia, el aporte de los municipios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se pensaba como una obra que tenía que ser, que iba a tener beneficios para toda la provincia. Entonces todos los municipios iban a aportar a ese fondo y después iban a poder enviar chicos de acuerdo proporcionalmente a lo que aportaron, ¿no? De manera proporcional al aporte. Pero bueno, está bueno esta última que me preguntes, porque como ven, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y menos en este momento. Después que la ley se sancione, después de 1919, la otra ley más conocida, ahí va a empezar a operar de otra manera. En el sentido de que va a ser recuperada muchas veces por aquellos que o por aquellos que siguen, mejor dicho, reclamando por la concreción de este proyecto. Pero hasta este momento, si bien son contemporáneas muchas discusiones que las atraviesan y muchas preocupaciones, todas estas preocupaciones, en realidad una y otra no tienen mucho diálogo, creo que fue una palabra que vos usaste. No hay mucho, digamos, son como dos cosas completamente distintas. El problema de fondo es el mismo, las preocupaciones son las mismas, pero la solución es otra y el espacio también, en este caso. No sé si ahí queda más o menos. Sí, súper claro. Gracias. Bien. No, y con respecto a las instituciones, yo también lo mencioné en medio del pasar, a veces lo doy por sentado, pero está bueno porque en realidad las instituciones, digamos, había muy pocas maneras o reducidas para resolver esto o para atender las situaciones de carencias por las que atravesaban cantidad de chicos y chicas en la provincia. En general, ese entramado institucional que yo mencioné son instituciones de índole privada que surgen a partir de sociedades civiles o de asociaciones civiles, muchas de las cuales, las que yo he estudiado de hecho en el centro de la provincia, están vinculadas a la Iglesia Católica. También puede haber algunas otras iglesias, pero las que yo he trabajado son todas de origen católico. Fueran para varones o fueran para mujeres, en realidad es un entramado institucional complejo, pero
que no tiene tampoco muchas relaciones entre sí, como que cada una se ocupa de una población determinada. En distintos pueblos de la provincia funcionan de manera similar, pero de manera muy autónoma también, porque son instituciones privadas que suelen tener aportes por parte del Estado, pero que son sostenidas mayormente por los aportes particulares. Digamos, reciben subvenciones estatales, pero son del gobierno tanto de la provincia como de los municipios, pero se sostienen mayormente por la colaboración privada de las instituciones que las organizan y del pueblo o de las distintas comunidades que participan y colaboran, de todas las instancias que se van generando, que esas asociaciones religiosas generan para justamente reunir fondos. Y por otra parte, por parte del Estado, digamos, la persona encargada de resolver las cuestiones estatalmente o desde el lado estatal era el defensor de menores. Todos los pueblos tenían un defensor de menores local, que a su vez dependía del defensor general de la provincia. Pero ellos no tienen que un poco eso es lo que el patronato quiere venir a resolver. Ellos no tienen dónde mandar a los chicos que quedan bajo su órbita. Era bastante habitual que las defensorías tuvieran que hacerse cargo de chicos que iban, por ejemplo, si estaban vagando, los encontraban en la calle, bueno, el comisario se lo lleva al defensor, por decirte un trayecto lógico o habitual, mejor dicho. Todos los pueblos tienen sus asilos, sus instituciones, pero generalmente esas vacantes no tienen vacantes, ¿no? No tienen disponibilidad. Y entonces hay una cantidad de chicos que quedan ahí sin tener un destino cierto. Generalmente el recurso más a mano que tenían los defensores era depositarlos o colocarlos, que al término de la época, en casas particulares, para que colaboraran con las tareas de la casa, desarrollaran distintos tipos de trabajo, a veces en algunos establecimientos rurales o en comercios. Digamos, las casas particulares son como el destino más habitual. Entonces tenemos dos soluciones, las instituciones privadas o las casas particulares. Esos son los dos, digamos, trayectos habituales. Se supone que el patronato tenía que resolver la situación, sobre todo, no de los que estaban en las instituciones privadas, porque se entendía, como hoy les decía, que iban a convivir esas formas, pero sí de aquellos que estaban en manos de los defensores, que eran muchos y que se veían siempre en aprieto los defensores para resolver, porque no era fácil colocarlos, además, cuando conseguían un lugar, a veces se fugaban, o los guardadores los devolvían. Eso yo lo he trabajado en otras instancias, pero es bastante... digamos, es bastante habitual lo que se llamaba la circulación. Es decir, iban pasando, tenían trayectos donde los chicos iban pasando por distintos destinos, algunos en muy poco tiempo. Pero bueno, todo eso, además de los vagabundos y los mendigos, eran un problema. Y cada vez es visto como un problema mayor porque la dimensión de ese problema va aumentando a medida que aumentan las desigualdades, la pobreza, bueno. Por eso se aumenta, hay una mayor sensibilidad sobre el tema, pero el tema está cada vez más, según lo que la prensa dice, es un fenómeno, y otros discursos, ¿no? Pero, digamos, los registros de la época denuncian que es un problema que aumenta. Entonces, de ahí estos intentos tempranos del Estado, de la provincia de Buenos Aires, de tratar de resolverlo con esta medida. La implementación fue más complicada que el consenso en torno a la idea fue bastante fácil de establecerse. La resolución o la instalación definitiva es muchísimo más azarosa, como veremos, y en el medio, digamos, en el mientras tanto, las instituciones privadas, esas que eran criticadas, eran las que terminaron dando las respuestas. En el día a día, digamos, ¿no? A las situaciones de carencias y las necesidades de asilo y demás. Sobre todo en el interior, que era donde no llegaban estas soluciones. Incluso cuando una de las denuncias que se hacen en el contexto del gobierno de Croto y por los 20 y un poco más adelante también, es que la solución provisoria de ese patronato, esos refugios provisorios, era que no alcanzaban para toda la provincia y que en realidad terminaban asilando chicos que eran de La Plata o de los alrededores. Entonces ese es un tema también. Mientras tanto, como digo, siguen siendo, durante toda esta década, son, más adelante también, las instituciones privadas las que en realidad tomaban la posta y se hacían cargo. ¿Quedó ahí más o menos el panorama claro? Sí, sí. Tenemos una pregunta de Aldana y después de Belén y de Mayra. Escuchamos a Aldana. Dale. Sí, yo pensaba, Yolanda, si cuando hablabas de estos discursos, si
y que circulaban si se hacía referencia a la familia, en qué términos, y si después el patronato tenía alguna relación con esas familias, como de intentar, pensaban en lo que sucedió acá en Rosario con el hogar de menores, que se intentaba como en algún momento reencontrar a los menores con sus familiares, algo así. Eso era Bien, lo que por ahí se me ocurrió mientras hablabas. bien. ¿Respondo? ¿Qué les parece? O no sé, lo que ustedes digan. ¿Querés que lea las otras preguntas? Dale, sí, no hay La de problema. Belén dice si se han indagado vínculos entre el proceso de creación del Patronato de la Infancia de la capital y la propuesta de patronato provincial. Bien. Después Mayra dice de una inquietud que viene pensando en relación a políticas y programas actuales en los espacios institucionales que ha podido documentar, que tienen que ver con la cuestión de la centralidad que asume en dispositivos para la infancia y la adolescencia pobre, especialmente de varones, la cuestión del trabajo en la tierra, la granja, las huertas. Si podrías comentar un poco más sobre eso, experiencias, sensibilidades, sentidos político-institucionales, prácticas, moralidades, sí, valores, perspectivas de los propios niños. Y por último, Paola, le interesa saber si el proyecto del patronato provincial tenía un plan institucional para la concreción del tan anhelado edificio. Se refiere a si fue pensado en organizarlo bajo el sistema congregado o si se pensaron en el modelo de casas hogares. Bien. Voy con la de Aldana. En relación a la familia, hay el discurso, no en relación del patronato en general, ¿no? De este momento, y no de la provincia de Buenos Aires, sino el discurso que hay, o los múltiples discursos que hay sobre la cuestión de la infancia, en el centro de la cuestión siempre está la familia, o es bastante omnipresente, porque se sostiene que una de las, digamos, la causa del problema es el entorno familiar del problema. En general, hay una, no vamos a entrar en generalizaciones problemáticas, pero hay una tendencia a creer que el problema está en la familia porque esos, digamos, estos chicos en los que se está pensando en tanto problema, chicos, niñas, jóvenes, son aquellos que crecen en un entorno familiar que no puede contenerlos adecuadamente ni desde lo material, porque muchos de ellos en realidad el único problema que tienen es que son pobres, ¿no? Como les decía, algunos han delinquido, la mayoría no, están en esa línea, en esa frontera delgada que potencialmente están expuestos, pero en realidad no han hecho nada más que ser pobres, entonces hay unas carencias materiales que la familia no puede satisfacer, y en otros casos, o depende, carencias de tipo moral, ¿no? Entonces la familia siempre está en el centro de este pensamiento, y la idea de asilar tiene que ver con retirar a los chicos de ese medio nocivo, ¿no? De brindarles una especie de reemplazo, si se quiere, en ese sentido, una familia que además tampoco puede garantizar el trayecto escolar, porque esos chicos generalmente también, o sea, la vinculación que tienen con la calle tiene que ver también, en muchos casos, con trayectorias laborales tempranas. Entonces, que no siempre están mal vistas cuando no están reguladas, entonces, o cuando no se pueden controlar, digamos, no está mal que un chico trabaje, porque de hecho los chicos que estaban colocados y colocadas en casa de familia trabajaban ahí la mayoría de las veces. Pero se suponía que eso tenía un marco de regulación. Entonces, en estos casos, de los que están mucho tiempo en la calle, digamos, trabajando o no, son vistos de una manera más problemática, percibidos como problemáticos, y tienen una vinculación directa con las familias, esa problemática. No sé si eso era lo que a lo que apuntabas. Y con la pregunta. Y en relación a las prácticas con las relaciones de la familia, yo eso todavía no lo he visto, porque obviamente todavía no he avanzado tanto en el estudio del momento de la implementación de este proyecto.
Sí te podría decir de cómo son las vinculaciones de los defensores con la familia para este mismo periodo, porque sí lo he trabajado. En este momento, aunque estoy avanzando, estoy trabajando en los años 20 en realidad, que yo acá llegué hasta el 21, pero todavía no está instalado, entonces no sé cómo es esa dinámica, ¿sí? Porque todavía no alcancé a mirar eso, no puedo hacer afirmaciones sobre eso. Pero bueno, en general, el vínculo con las familias es, por lo que podría adelantar, digamos, que es bastante similar, no sé si el vínculo, pero sí que en algunos casos, así como sucede con los defensores, son las mismas familias las que recurren a buscar esa ayuda estatal, porque también pasaba con las instituciones privadas, ¿no? Que por lo menos en este periodo, puede que haya cambios más adelante, pero en general hay una demanda de ayuda que a veces viene por parte de los chicos mismos, depende de la edad, algunas veces viene por la propia familia, cuando no necesariamente los chicos tienen que estar en la calle para que el defensor se haga cargo, ¿sí? O para que el Estado, en este caso, tenga que tomar una medida. A veces, la misma familia es la que recurre buscando ayuda, porque no un padre que enviuda, por ponerte un ejemplo de los más comunes, ¿no? No era frecuente que ese padre con varios hijos necesitara colocarlos de alguna manera. Cuando no tenía las redes suficientes para personales, de amigos, de vecinos, de allegados, de lo que fuera, para ubicarlos por su propio medio, era habitual que recurriera él mismo al defensor. Y también muchas veces en el patronato sucedía que eran internados por la familia, pero como te digo, esto es muy provisorio y no puedo todavía decir demasiado, ¿sí? Como para adentrarme en vínculos o, no sé, en otra cosa como más compleja de relaciones ahí. Estoy en una etapa más institucional todavía. Clarísimo, gracias. No, estoy pensando cuál era la... Belén que decía lo de los vínculos con el patronato, yo no los estudié con el de la capital. No, si a eso te referías, yo no los estudié porque estoy concentrada en esta institución. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Me preguntaba si se han indagado en los vínculos, entiendo si yo indagué en esos vínculos y no lo hice. Y Mayra me preguntaba por las políticas institucionales. Yo tenía varios puntos la pregunta. Tengo sobre esas políticas institucionales y las prácticas, como un poco también en línea con lo que le contestaba Aldana. No llegué a una etapa donde pueda dar cuenta de esas cuestiones todavía. ¿Sí? Lo he hecho, como decía, para otros temas, o mejor dicho, para otras instancias del Estado, que es la de las defensorías, no para esta institución provincial. No sé si eso era lo que, Mayra, lo que vos me preguntabas, si te comprendí bien la pregunta, digamos. No sé si está por ahí para... en todo caso, ahora vemos si me pone algo ahí en el chat. Y Paola era que me preguntaba el plan institucional es el del Congregate. Es de la institución, digamos, está pensado como en los de orígenes. Es toda esta etapa que yo les conté, incluso esa piedra fundamental famosa de 1920 que pusieron, del sistema congregacional. Es decir, es un gran internado, al estilo tradicional, con aulas y con formación de talleres, pero muy al estilo, y aunque lo plantean como algo vanguardista, yo les decía, no es en realidad tan novedoso, y yo también he trabajado otras instituciones religiosas donde la formación en oficios ha sido central. O sea, se plantea como novedoso, y se lo pone como algo vanguardista, pero se pone en el centro esta cuestión de la educación en oficios para los hijos de los trabajadores, de los pobres, digamos, de las familias pobres, que no es novedosa. Por eso siempre yo insistía en lo del discurso, porque en realidad hay otras instituciones que hicieron lo mismo antes y después, y se refuerza ese discurso del trabajo, ¿no? Y lo de las casas hogares, digamos, este proyecto se va a reconfigurar en eso en el transcurso de los años 20. Por eso hoy dije que esa piedra fundamental en realidad no fue tan así, porque lo cierto es que ese edificio no se levanta como tal. Después se va a poner otra piedra fundamental en 1924 y esa es la que sí, digamos, va a empezar a andar más parecido, pero no ya
al proyecto de 1910, sino a un proyecto que se rearma en torno a la idea de casas hogares y de, digamos, de reemplazar la familia en un sentido distinto. Porque la familia vuelve a estar en el centro de la cuestión, pero de otra manera, ¿no? No es retirarlo de la familia, sino sacarlo de la propia, pero tratar de darle un ambiente familiar en el internado que ya va a tener otro sentido, que va a perseguir otros objetivos, más ambiciosos aún, pero han pasado más de 10 años, y en ese pasar más de 10 años, desde el proyecto original a lo que se va a concretar en los 20, también se modifica de acuerdo a las modificaciones que van a ir teniendo las políticas para la infancia en ese tiempo. No sé si eso responde a lo que me preguntaron o me olvidé de algo. Tengo una más, me quedó ahí. Sí, Yolanda, estoy tratando de ver que... me quedé pensando, sí, mientras tanto, ¿en qué se basaba esta diferencia entre el asilo a los varones y a las mujeres, y que el de las mujeres fue como un poquito más tardío? ¿En qué se basaba esta diferencia? En realidad, conjeturas, es decir, la diferencia real es que la ley preveía un internado para los dos, para mixto, digamos, separado, por supuesto, ¿no? Pero digo, era para varones y para mujeres, pero en la práctica se arrancó por los varones. La causa, no la sé. Si vamos al caso, digamos, un documento que me diga el por qué, no lo sé. Yo te puedo decir que en general siempre había una cantidad, y después también, es decir, cuando el patronato se instala, son muchos más varones que mujeres las que se van a asilar. Y los trayectos que siguen las mujeres, en términos numéricos, son muchísimas más las que van a casas de familia. Es decir, ese circuito de colocación en casas de familia que yo trabajé con los defensores hasta el 20, persiste aún cuando existe el patronato. Yo ahora estoy trabajando en los años 20 y nada, estoy camino a confirmar eso. Digamos, me parece que son como, lo ponemos entre comillas, pero son como más fáciles de ubicar las mujeres que los varones. Y en la lógica, no sé si en la lógica, pero en la práctica, las mujeres fueron mucho menos, esto sí lo decían, fueron mucho más problemáticos en términos de tumultos, de fuga, de conflicto interno, los varones, para la gente que tenía que hacerse cargo de ellos, que las mujeres. Las mujeres estaban a cargo de o sea, a pesar de que era el Estado el que armó esa institución provisoria, lo que sea, pero donde estaban las mujeres, estaban a cargo de una congregación religiosa. Entonces la práctica para la administración interna, para la gestión interna del día a día, era similar a la que se utilizaba en otras instituciones de menores mujeres. Y ellos decían que era mucho más exitosa, que de hecho les traía mucho menos problemas concretos, ¿no? Problemas de, como te digo, de fuga, o de accidentes, o de peleas, o que implicaba remover personal, repensar los reglamentos internos. Bueno, todo eso tiene mucho más potencia en los 20, que es algo que yo estoy trabajando ahora. Pero esas dos diferencias son, a mi criterio, fundamentales. Es súper interesante para pensar cómo se van construyendo los géneros desde pequeños, o sea, no es que me imaginaba, pero también pensaba que podía tener que ver con esto de las casas de familia, lo de las mujeres, pero la verdad que es súper interesante para pensarlo. Gracias. Sí. No, por nada. Mayra me parece que era que me preguntó lo de lo rural, que no lo encuentro acá, pero yo no lo anoté. Alguien me preguntó eso, no me acuerdo qué era exactamente. Ahí Mayra hace centralidad en la práctica de la agricultura, dice. Y preguntan esto de granjas y huertas, el trabajo en la tierra. Sí. En realidad, bueno, como yo todavía no me adentré demasiado en la cuestión de la implementación de la institución, la cuestión tanto de los oficios, pero sobre todo de la agricultura, está más en el plano del discurso todavía, ¿no?
¿Por qué digo sobre todo? Porque en realidad los oficios, los talleres, se instalaron antes que lo de la agricultura, porque para llevar adelante la práctica agrícola, en realidad necesitaban ese famoso edificio y estar instalados en ese lugar, en esa tierra de no sé cuántas dimensiones, de no sé cuántas hectáreas, como se pensaba, se necesitaba estar en ese lugar. Lo que hacían era también sacarlos a trabajar a otros lugares, a otras instituciones del Estado, digamos, pero 3 o 4, o sea, numéricamente era muy chiquitita la proporción en esta época tan temprana, ¿no? Que yo, por eso les dije que traía hasta 1921, que es lo que puedo decir con cierta tranquilidad, y estar segura de lo que planteo. Pero los talleres, que tanto se criticaba que esos refugios provisorios no estaban avanzando en ese sentido, se instalaron primero que la práctica agrícola, justamente por esto, porque cuando se mudan, no es la única mudanza que tienen esta que yo les mencioné, después hay otra más, y ahí en 1921 y 22, y ahí se instalan los talleres primero, ¿no? Después se van ampliando, pero lo primero que empiezan a funcionar son talleres de carpintería y de zapatería, para que tengan una idea de en qué se estaba pensando, ¿no? Eso es criticado en el sentido de que, porque se entiende que es poco, ¿no? Y por ejemplo la cuestión de quiénes son los que van a estar a cargo de eso, de esos talleres, ¿no? Quiénes son los que van a enseñar esos oficios, y la cuestión de la provisión de materias primas también. En el proyecto original se supone que tienen que generar recursos esos talleres, además de una profesión o digamos, de brindar una formación específica, también tenía que redituar a favor del patronato. Eso se critica mucho porque en realidad estas instalaciones provisorias obviamente no terminan de satisfacer eso. Recién entrado en los años 20 se mejora bastante en las instalaciones, se les dan recursos me refiero a materia prima, maquinaria, a maestros, a personas capacitadas para que puedan a su vez formar a los internos. Eso es bastante rudimentario. Digamos, lo primero fue tratar de tener el lugar, como les decía, con poquita cantidad de internos en relación al proyecto, y que decían, la prensa denunciaba que estaban todo el día en el ocio, porque claro, los talleres al principio no funcionaban, porque en la casa esa pequeñita del centro no tenía lugar. La segunda casa a la que se van tampoco, recién en la segunda mudanza, digamos, es donde empiezan a funcionar, y de manera muy limitada y muy incipiente. Después se va a ir acentuando. Y lo de la cuestión de la tierra, si bien también comparte el lugar del proyecto original, viene después todavía. O sea que todavía no puedo avanzar mucho en eso porque, digamos, qué lugar ocupaba en este momento que yo les cuento, el lugar es similar y en la práctica se instala, se pone en práctica de manera más tardía. Eso es lo único que les puedo aseverar asegurar con cierta tranquilidad. Lamento no poder entrar más en eso, pero bueno, será para otra charla, cuando avance. Si los archivos abren y yo puedo seguir, porque ahí tenemos un problema. De momento tenemos un problema, pero bueno, veremos. ¿Contesté todo? Sí, creo que está todo contestado. Yo quería preguntar algo. Bueno, tratando de leer. ¿Yo puedo preguntar algo? Bueno, primero gracias Yolanda por sumarte a este ciclo de charlas. La verdad siempre está buenísimo escucharte porque bueno, vemos cómo adelantas en tu trabajo y cómo nos vas llevando por recorridos nuevos. Y te escuchaba mi escucha va más por una cuestión de algunas lecturas más teóricas, pensando esto de la relación entre asociacionismo y sociabilidad, porque bueno, en estos temas terminan anclados en estas prácticas asociativas, y ahí ver hasta qué punto se pueden leer desde la lógica de la sociabilidad. Y me acordaba de una cosa, mientras te escuchaba, me acordaba de una cosa que dice Aulón sobre la centralidad que tiene el lugar para empezar a estudiar las prácticas de sociabilidad.
Y me sorprendió escuchar en la centralidad que tiene en tu trabajo la idea de construir un lugar acorde, ¿no? Y pensar en cómo muchas veces el trabajo de estos espacios asociativos pasa por la conformación de un lugar. Yo pensaba en cuando hacíamos los archivos del Club Español y veíamos como gran parte de toda la historia de esa institución, que tiene un montón, que tiene un proyecto específico, pasa por sostener un lugar, ¿no? Un edificio con unas determinadas formas, en un determinado espacio, con un determinado presupuesto que no tiene en sí que ver con el sostener la práctica asociativa o de sociabilidad en sí, sino que tiene que ver con sostener ese espacio. Negociaciones con el Estado para sostener ese espacio, porque hacer un edificio implica un montón de arreglos, de tratos con el Estado, que bueno, que a mí, porque a ver, una cosa es leer a Goulon en teoría, otra cosa es ir a los archivos de una asociación, de una institución, y ver que ahí entonces uno dice, a ver, si el fin era cultural o si el fin era trabajar con los chicos, ¿por qué es tan importante las negociaciones o por qué aparece como tan importante el tener un lugar? Y Agulón en Historia Vagabunda pone ahí un acento muy fuerte, y creo que, y una de sus discusiones hace esto de la habitación con los antropólogos, ¿no? ¿Qué pasa para trabajar el lugar de sociabilidad o asociativo con respecto a los sectores populares y decir qué pasa con esas habitaciones donde se juntaban, ¿no? No sé si lo pensaste por ahí, si le diste esa centralidad que para Goulon tiene trabajar las disputas en torno a tener un lugar que nos dé identidad como espacio, y a partir del análisis, podríamos decir, antropológico de ese lugar, poder leer las prácticas que se dan con respecto al proyecto institucional, a los actores que ahí circulan, no sé. Me volaste, será que es una de las cosas que más me llamó la atención de la lectura de Agulon, y te escucho, y digo, te estaré siguiendo bien, ahí hay una centralidad para pensar el lugar. No sé si se entiende. Sí, y esta es la segunda vez que me pasa, y casi sin buscarlo, obviamente, ¿no? Hoy a alguien, no me acuerdo si Aldana o quién, yo le respondí algo respecto de, o alguna de ustedes que me preguntó algo, es la segunda vez que yo observo cómo la cuestión de los oficios es central para la formación de los varones y cómo eso condiciona la concreción de un proyecto. Este caso es un proyecto estatal, pero hay otro que es contemporáneo en realidad, que es local, que es de Azul, que yo lo he estudiado bastante, el primer asilo de varones, que yo empecé trabajando asilos de mujeres en realidad, porque paradójicamente, inverso a lo que yo les contaba recién, en el centro de la provincia, por lo menos, que es lo que yo más conozco y un poquito más allá, las primeras que fueron alojadas en asilos religiosos fueron mujeres, los primeros proyectos fueron para mujeres, y que es lo inverso a lo que les comenté acá, ¿no? Para el Estado había preocupaban primero, o por lo menos primero se atendieron los varones y después las mujeres, en este caso puntual. En el caso de los asilos religiosos, acá yo siempre trabajé primero con las de mujeres, y en 1911 se construyen asilos primero para varones, que acá en Tandil tampoco había, o sea, abarcaba una zona importante, ¿no? El área de influencia, digamos, fue el primero en un montón en un área geográfica grande. Ese proyecto se concibe a principios del siglo, 1901 o 2, no recuerdo el año en el que arranca el proyecto original, pero recién se concreta en 1911. Y una de las cuestiones que yo planteé en algún trabajo, que creo que las fuentes me sugerían esa cuestión, o esa respuesta, tenía que ver con la centralidad que tenía para la formación de los varones los oficios, pero cómo la cuestión del oficio conllevaba o condicionaba la instalación del proyecto, porque necesitaban un lugar grande, necesitaban gente que supiera o que, digamos, que pudiera atender a esa práctica concreta, algo que son discusiones bastante similares a las que, o problemáticas similares a las que en otro momento atraviesa este instituto. La cuestión del lugar es central, en principio para darle sentido, para hacerlo posible, ¿no? Y por otro lado, la sociabilidad que después se va a desatar ahí adentro va a estar atravesado también por esa cuestión cotidiana. No sé cómo va a ser lo cotidiano en esta institución, porque todavía, como les digo, no avancé en ese sentido.
Pero, por ejemplo, en este otro que sí he trabajado más, lo cotidiano, digamos, los oficios no estaban pensados para todos, estaban pensados en un primer momento porque ese asilo era para chicos pobres específicamente, y huérfanos o abandonados. Pero después, esos proyectos asistenciales, ahí hablo en plural porque lo puedo aplicar a otros también, en la zona que yo he trabajado, se van reconfigurando a medida que las demandas van aumentando, no solamente numéricas, sino también van cambiando las maneras en las que esas congregaciones, en este caso laicas, pero de filiación religiosa, las maneras en las que empiezan a reconfigurar sus proyectos asistenciales de acuerdo a las demandas sociales y a las demandas del entorno y del lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A incorporar no solamente asilados internos convencionales, sino también externos, o pupilos o medios pupilos, hay como distintas categorías, ¿no? Es decir, se van ampliando esos proyectos, pero van incorporando otras categorías de alumnos o de internos. Pero eso está relacionado, o mejor dicho, los oficios no eran para todos, y por lo tanto la cotidianeidad de esos varones adentro de ese asilo no era la misma para todos, porque por ejemplo tenían patios distintos, y los asilados, los internos, sí trabajaban en el taller, sobre todo en un taller de imprenta, ¿no? Que fue como muy importante. Pero los otros no, porque los otros chicos pagaban para estar ahí. Entonces no estaban, convivían en el mismo edificio una cantidad de horas, pero no sociabilizaban igual, ¿sí? Compartían las aulas, pero después no compartían el taller. No compartían el patio. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, esa sociabilidad está atravesada por la cuestión del edificio y del espacio, ¿sí? Es decir, y también por lo social, obviamente, en este caso, bueno, pero digo, comparten un montón de cosas, pero otras no. Y el edificio, igual que acá, fue un tema fundamental, porque necesitaba el edificio y los cuidadores también, ese es otro punto, ¿no? O en este caso los maestros para los talleres, pero tenía que ver con quiénes eran los que se hacían cargo del día a día. Que fue no solamente problemático para establecerlo, como pasaba acá, sino también después para llevarlo adelante. O sea, el día a día fue conflictivo también, o algunos de los conflictos tuvieron que ver con eso. Pero bueno, eso es otra cuestión, pero digo, tiene que ver con esto de la sociabilidad que el lugar habilita, que creo que va por ahí lo que vos me decías en la clave de Aulón, con cómo el espacio condiciona y al mismo tiempo habilita, ¿no? Bien. Gracias, Yolanda. ¿Me escuchan? Bueno, ¿O se cortó ahí? ¿me escucha? No sé si quedó alguna pregunta más para hacer. En el chat no hay más nada, así que te agradecemos mucho, Yolanda, por la presentación. No sé si Paula quiere dar cierre. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, es el momento ahora, porque la tenemos a Yolanda conectada, es el momento de preguntar, repreguntar, o esperar la próxima reunión. Yolanda es amiga de Visir, estamos siempre ahí como cruzándonos. Pero bueno, ahora la tenemos, o se pregunta ahora, o bueno, esperaremos la próxima actividad que hagamos. Y bueno, más que agradecidas por tu tiempo, Yolanda, por dedicarnos estas reflexiones, por abrirte a las preguntas, a responder con la mejor de las ondas. Y bueno, si no hay nada más por agregar, dejamos acá, la dejamos descansar a Yolanda, que habló un montón, y nos preparamos para la semana que viene para hacer otro encuentro con Lucía, que no tengo acá el nombre de la charla, pero yo sé que Lucía está conectada y puede decirnos el título, si está por acá, porque no la vi ahí en el público, o si Aldana lo tiene al título de la charla que vamos a escuchar la semana que viene. Yo lo tengo y está Lucía también. Estoy, pero no lo sé, no lo recuerdo. Yo lo tengo.
La charla que tenemos el viernes que viene con Lucía acá presente se llama Maternidad Social y Protección Oficial. La polisemia del trabajo benéfico en la Argentina de principios del siglo XX. Desafíos teórico-metodológicos. Era muy largo. Era demasiado largo para recordarlo. Pero va a tono con lo que venimos planteando, o sea que los interesados hoy pueden seguir pensando algunas cuestiones la semana que viene, la esperamos también a Yolanda, las chicas van a estar, nos volvemos a sumar para bueno, seguir pensando cuestiones, pero con Lucía, que acá ya la tenemos como en el adelanto. Bueno, gracias por dedicarnos esta tarde de viernes y nos vemos la semana próxima. Que tengan lindo fin de... Además de viernes, de fin de semana puente. De terminar, Paula, yo antes de terminar quiero volver a agradecerles, no sé si al principio, porque por ahí se sumó alguien más tarde, pero bueno, a vos como siempre, compartimos habitualmente diversos trabajos, bueno, con Lucía también, tenemos ahí como las chicas, nos cruzamos con Aldana, con Agustina, ¿no? Nos cruzamos habitualmente, pero bueno, gracias porque en esta situación tan distinta, donde no nos pudimos ver, o creo que no nos vamos a ver en persona, no sé, al menos pudimos vernos de otro modo, y bueno, a Lisir, que siempre me están invitando, me dan algún lugar en alguna actividad, Sandra, lo mismo que dije al principio, digamos, y a vos obviamente, porque siempre estás pensando y apostando a que puedo decir algo que les interese, o contarles por dónde voy, como en este caso, así que bueno, gracias de nuevo. No, agradecida Y a a nosotros. Agustina ahí, Agustina que hace la tarea. Y a Aldana y a las chicas que están siempre, Soledad, que la vi que estaba, Soledad González, que estaba por ahí, y hay otra gente más conocida que está escuchando. Bueno, nos veremos y vuelvo a esto, gracias porque es un fin de semana puente que como no podemos salir, nos quedamos a escucharte, Yoli. Acá, y bueno, nos encontramos el viernes que viene, a esta misma hora, por este mismo link, aparte, porque el link es siempre el mismo para todas las reuniones, o sea que el que se lo guarda, la semana que viene entra a escuchar a Lucía. Hasta la semana que viene, un beso grande y nos encontramos en la próxima. Damos por cerrada la actividad. gracias. Sí. Chau, chau. Chao, gracias.